Un poco explicar qué es lo que se abarca con las 24 prácticas que hacemos. Tenemos 3 fases. La primera fase trata más bien del plano físico. Se enseña a meditar, se enseña a hacer ejercicios psicofísicos, tomas de energía. Y siempre se mezcla, ¿no?, con la parte mental y espiritual, pero preferentemente la parte física es el inicio de la primera fase, donde hay que aprender a comer, a alimentarse, ¿verdad? Cómo mejorar el cuerpo. Entonces ahí tenemos la primera fase. La segunda fase ya un poquito más hacia la parte mental, con ejercicios psíquicos importantes. Y la tercera fase ya es en el plano espiritual. Es decir, se profundizan las leyes universales, aunque, como digo, en ninguna de las 3 fases se deja de establecer un nivel de equilibrio con los demás cuerpos. Es decir, sí, está totalmente conectado. Exacto, está todo, y no podemos separar el cuerpo por un lado, la mente por otro, ¿verdad? Bueno, son prácticas muy didácticas, fáciles para cualquiera, y permiten ir equilibrando precisamente esos 3 cuerpos que nos permiten ir eliminando las enfermedades, muchas de ellas psicosomáticas, es decir, generadas por nuestra mente, nuestro espíritu, que es sensible a una cantidad de cosas, y hacen que se enferme el cuerpo. De manera entonces que a medida que vamos practicando, vamos generando una energía más importante al cuerpo, y si logran en un periodo corto de 2 o 3 meses más o menos, que es lo que se acostumbra, trabajando bien, pueden recibir el nombre cósmico y luego los cristales, que es una energía adicional que les permite el despertar de las facultades psíquicas. Entonces, todo eso va acompañado de salidas de campo, entrenamiento, ¿no?, que se hace normalmente. Para practicar aquello que damos en clase, lo hacemos en salida de campo. De modo que es muy didáctico, y lo fundamental de esto es que esto se puede comprobar, ¿no? Yo te digo, bueno, los cristales, el nombre cósmico, lo vas a vivir, que eso es lo importante, ¿no? Es decir, no es que te guíe por la experiencia de todos los demás, sino que uno tiene que vivir la experiencia para saber aquilatar realmente lo que está recibiendo, lo que está viviendo. De modo que no es nada difícil, tampoco las prácticas son un misterio. Hoy en día hay muchos caminos que practican muchas de las técnicas que hacemos, de modo que lo más importante sí es ir generando una actitud comunitaria hacia la gente, una actitud de entrega hacia los demás, de amor, tolerancia, paciencia, perdón, toda una serie de conceptos, valores morales importantes que permiten crecer el espíritu y la mente superior, haciéndonos cada vez mejores personas, y obviamente que nuestra vida va a mejorar en forma importante, ya que los problemas que vamos a tener, que los vamos a seguir teniendo en la vida, son más llevaderos si se llevan de otra manera, con otra filosofía, ¿no? Es decir, eso es lo que permite la preparación Rama. Y dentro de todo eso, obviamente, está el contacto con los guías extraterrestres, que son quienes nos asisten, nos acompañan en este proceso, y a los cuales, si estamos bien preparados, bien entrenados, se les puede llegar a ver, se puede percibir las naves, pero no es el objetivo, en realidad, ¿no? El objetivo es crecer dentro de uno mismo, potenciarse para poder ayudar a otros. En todo caso, el contacto es medio una consecuencia de los cambios que el mundo se va produciendo. Claro, es decir que en realidad nuestra función, una vez que sabemos y comprobamos por nosotros mismos todas las ventajas que tiene este camino, poder transmitirlo a otros sin forzar a nadie, sin obligar a nadie, y normalmente esperando que el otro se interese más que nosotros enchufarle las cosas. Porque nadie aprende por obligación,
ni por imposición, sino por aceptación de una verdad y un conocimiento que va comprobando por sí mismo. Entonces, eso lo sabemos los que tenemos unos cuantos años en esto, porque de alguna manera, cuando aprendimos y recibimos todo, quisimos que nuestros familiares y nuestros amigos también estuvieran en lo que estamos. Y realmente no funciona así. Hay que aprender a moderar. Claro. Y sobre todo la familia. La familia es la primera que empieza a rechazar todo esto. Primero porque no entiende bien qué estamos haciendo. Lo primero que piensa, se metió en una secta, ¿viste? Entonces, sobre todo cuando vos decís, bueno, no como más carne. Ah, la pucha, se volvió loco, ¿viste? Porque parece que la carne es, en el Uruguay, lo único que sirve para alimentarse, ¿no? Entonces, se comienza a tener esos valores que decía, el respeto a la vida, no solamente a la vida del ser humano, sino a la vida de los animales, de las plantas, de todo lo que nos rodea, que también es una creación de Dios y están vivos. Si cuando se lee o se escucha a través de las historias bíblicas y todo eso, los mandamientos que Moisés entregó, implica, hay un mandamiento que dice no matarás. O sea, la mayoría lo aplica al hombre y se olvida de que el no matarás es para todo lo que está vivo, todo lo que creó Dios. Y es fundamental tener ese concepto superior de respeto hacia la vida de todos. Entonces, obviamente que como el gran negocio acá en Uruguay, como en otros países, es vender las vaquitas, ¿no? Y vender la carne, entonces dicen, no, es una mentira, el vegetariano necesita comer proteínas. Y solo basta que no haya un tipo de túnica blanca en un canal televisivo y un médico y chao. Entonces, evidentemente, las proteínas que consumimos de la carne, no digo que no sean buenas algunas, pero todo lo demás que consumimos de la carne nos mata. Entonces no es tan bueno. Y que además las proteínas de la carne se pueden sustituir fácilmente con cualquiera de los vegetales o granos que existen, ¿no? Aminoácidos. Exactamente. Es más, tiene mucho más proteínas una comida vegetariana que la carne en sí. Entonces, no es tan difícil el cambio y la transformación, y sí muy beneficioso para el cuerpo humano. Nos libera de muchos problemas, muchas enfermedades, y evidentemente lo vamos a ir notando a medida que lo vamos haciendo. Y ese es un proceso que no es difícil porque contamos con la ayuda de los hermanos mayores. Si ven que nuestra voluntad es dejar verdaderamente, nos van a apoyar, nos van a ayudar, y no va a ser tan difícil dejar el consumo de la carne, ¿no? Es decir, todos hemos hecho un proceso, ¿no? Se empieza por las carnes rojas, después las blancas y al final terminamos con todo. Estamos hablando de los fiambres, que hoy en día es el veneno más grande, porque ya ni siquiera de carne es, ¿no? A veces se mezclan muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la carne. Por eso es que por ahí comienza un poco la preparación a nivel físico de respetarnos a nosotros mismos, respetar el cuerpo, respetar la vida, porque además el cuerpo no es nuestro, nos lo prestan para que el espíritu lo maneje igual que la mente. Porque lo que verdaderamente le da vida al cuerpo humano es la mente y el espíritu. Si vos le sacás la mente y el espíritu, el cuerpo se muere automáticamente. Entonces, la muerte está referida al cuerpo físico, nunca al espíritu y la mente del ser humano, que es inmortal. Es decir, somos inmortales. Y venimos tantas veces como sea necesario, reencarnamos tantas veces como sea necesario para lograr la evolución y ascender a planos superiores, porque hay muchas dimensiones a las cuales tenemos que acceder a través de justamente el proceso de evolución. Tenemos 12 dimensiones y 3 universos. El universo material en donde nos encontramos hoy, nosotros estamos en una tercera dimensión, casi por entrar a la cuarta,
Y este universo tiene 7 dimensiones. Luego viene el universo mental, que tiene 3 dimensiones, y finalmente el espiritual, que tiene 2 dimensiones. O sea que para llegar a Dios tenemos que transitar todas las dimensiones hasta llegar a la 12ª dimensión, donde mora la primera persona de Dios, el Padre, llamado Abba. Entonces, ese proceso va a llevar miles de años, ¿no? Ya tenemos unos cuantos miles de años los que estamos trabajando en esto, porque el que entra en una misión como esta no tiene menos de 20.000 años por arriba, ¿no? Es decir, que viene un proceso bastante extenso de trabajo para poder llegar a entender el mensaje, porque digo, los espíritus nuevos que recién empiezan su proceso de evolución no van a aceptar esto, porque necesitan mucha experiencia de vida, y quizás muchas vidas, vivir muchas vidas para poder ir entendiendo lo que es la creación de Dios, lo que es la superioridad a nivel de otras dimensiones. Y al principio no lo va a entender, porque es como el troglodita, el cavernario, ¿no? Digo, no va a entender. Primero busca su supervivencia, ¿no? Y bueno, todo es un proceso. Y es como en la escuela, primer año, segundo, tercero, ¿verdad? Y a veces repetimos varias veces el año, hasta que vamos aprendiendo. Y esto es por repetición, ¿verdad? Uno al final, tanto repetir que al final salva el año. Entiende por qué repitió y después trata de esperarse más. A grandes rasgos es el proceso que debemos hacer. Y fuimos creados con un objetivo fundamental, el cual lo dejó en vida nada menos que Jesús. Él hizo todo el proceso para enseñarnos en la práctica, no lo escribió, lo hizo y lo demostró para que pudiéramos seguir su camino, que era enseñarle a la humanidad primero a perdonarse entre sí, luego a amarse los unos a los otros y finalmente descubrir que somos inmortales. ¿Cómo demuestra Jesús esto? En el momento más duro de su proceso, cuando lo estaban clavando en la cruz, dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es decir, Él instaura en ese momento el perdón hacia la humanidad. Porque si un hijo de Dios, y Dios mismo, porque Él y el Padre eran uno solo, perdona a quien lo está matando, es el acto de amor impresionante. Justamente es la segunda enseñanza básica y fundamental, que es entregarse por amor. Da la vida por amor a la humanidad. Nos enseña lo que es el amor hasta las últimas consecuencias. Y todos sabemos que no hay mayor acto de amor que aquel que da la vida por la humanidad. Y Él lo hizo. Y finalmente, a los 3 días, resucita, vuelve de la muerte y vuelve a tener un cuerpo nuevo, se llama un cuerpo glorioso, y lo demuestra a sus apóstoles, vuelve con ellos, está un tiempo para dar más enseñanza antes de irse del planeta, y promete volver. Esa promesa está pendiente, y es lo que estamos esperando todos. Hoy estamos haciendo lo mismo que hicieron los esenios hace 2019 años. Todos sabían que el Mesías venía, y esos esenios que eran maestros se prepararon para que cuando Jesús viniera a la tierra y tuviera la edad correcta para aprender lo que ellos sabían, enseñarles para despertar para qué había venido. Y Jesús a los 12 años, cuando estaba en el templo, hablando hacia los doctores del templo, los padres José y María, desesperados buscándolo, no lo encontraban, lo encuentran en el templo predicando de las Escrituras y explicando las Escrituras. Un niño de 12 años que frente a los doctos, los tipos se quedaban asombrados porque sabía más que ellos. Y lo dejaron, por eso lo dejaron, si no, ¿quién iba a tocar el libro sagrado? Cuando José ve ese tema, cuando ve que Jesús está predicando
y lo reprende porque se escapó o por de alguna manera desapareció de la vista de ellos, Jesús le dice: debo atender las cosas de mi Padre. Entonces ahí José se da cuenta que él lo tiene que llevar a los maestros esenios. ¿Por qué? José, en su juventud, fue esenio, estaba dentro del colectivo esenio, que tenía dos tipos de personas: las que permanecían dentro de la comunidad, y algunos eran célibes y otros no, y estaban los otros que podían, luego de saber todo el conocimiento y la enseñanza, podían ir hacia las ciudades y casarse, formar hogar, formar familia. José era de esos que se había ido de los esenios, y el objetivo de esa segunda fase de los esenios era que si había alguien dentro del pueblo capaz de poder comprender la información y el conocimiento, lo transmitían esos que se podían casar y estar en el pueblo, que era la función de José. José, como carpintero, tenía relación con muchísima gente. Imaginen que todos, de alguna manera, lo iban a visitar por una silla, un banco, lo que fuera. Él estaba en contacto con toda la familia, con todos los hogares, y conocía a todos. De tal manera que cuando veía que alguna familia estaba un poquito más arriba vibrando, buscaba a Dios y decía: bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en el cielo? ¿Y cómo es Dios? Y todas esas preguntas, él comenzaba a transmitir la enseñanza esenia más profunda, más comprometida. O sea, José se casa, no con María, y tiene varios hijos. Entonces, la esposa de él muere y él queda viudo, cuidando de sus hijos mayores. Cuando María, que estaba recluida en un templo para protegerla, porque estaba consagrada a Dios, porque sabían por las cualidades y las cosas extraordinarias que ocurrían alrededor de María, que esa mujer estaba destinada para algo muy importante. Entonces, como tenía la edad ya para desposarse, más que desposarse, quien se casara con ella era para cuidarla y no para engendrarla, porque era virgen y así debería permanecer. Entonces, cuando José está dentro de los postulados, ya era un anciano. Y había varios ancianos que estaban también con la posibilidad de cuidar a María. Pero ocurrió un hecho insólito, que una paloma blanca se posa sobre el bastón de José. Y para los maestros era una señal de que ese era el indicado para cuidar a María. Y por eso José se casa con María, siendo un anciano, y protegiéndola y resguardándola. Por eso el gran problema de José fue cuando María queda embarazada, ¿no? Lo acusaron probablemente. Obviamente que todo el mundo, ¿no? Hasta que él manifiesta los sueños que había tenido María, la anunciación famosa, y los sueños que él tuvo. Entonces, ahí nace Jesús bajo la custodia de María y de José, ya, como digo, un anciano. José le enseña el oficio a Jesús de carpintero. Más tarde, cuando fallece por un accidente José, queda Jesús al cargo de del lugar donde trabajaba José. Y comienza, porque aprendió a hacer muebles y cosas, lo mismo que José. Antes de que todo esto ocurriera, a los 12 años, cuando José ve la manifestación de Jesús en el templo, entonces lo lleva con los maestros esenios. Y es esa vida que no se conoce, de los 12 a los 30 y pico, donde Jesús está con los maestros esenios. Los maestros esenios le empiezan a enseñar a Jesús las técnicas y prácticas que hoy le estamos dando nosotros a ustedes. Exactamente la misma. El despertar de la conciencia, de recibir el nombre cósmico y a través del nombre cósmico recordar quién era y para qué había venido.
Cuando Jesús logra todo el proceso de aprendizaje, se acuerda quién era y para qué había venido, ahí comienza a enseñarle a los esenios lo demás que no sabían. Es increíble. Por eso dice una frase muy famosa: el maestro no es mayor que el alumno, como tampoco el alumno es mayor que el maestro. Dándonos a entender que es como un pasamano de una vida a otra, que vamos transmitiendo el conocimiento y la información. Y así es que como comienza la vida pública de Jesús. Jesús tiene determinadas iniciaciones que tenían los esenios y las fue superando todas ampliamente, hasta que los esenios le dicen a Jesús: bueno, a partir de ahora tú quedas solo porque eres el que sabe más y el que tiene que desarrollar el ministerio al cual viniste a realizar en la tierra como el Mesías. No el Mesías que estaban esperando los judíos, sino un Mesías completamente diferente a lo que soñaron. Un Mesías de liberación, pero la liberación era a nivel espiritual y no física, ¿verdad? Entonces, ahí comienza todo el proceso que se conoce de la vida de Jesús, con los milagros, con todo lo que realiza, pero ahí ocurre un fenómeno extraordinario donde Jesús dice: yo y el Padre somos uno, dándonos a entender que hay una fusión cósmica entre el Padre y Él, y que cuando ocurren los milagros es el Padre que está orando a través de Él. Jesús en ninguna oportunidad dejó de elevar los ojos al cielo pidiendo que ocurriera algo para alguna persona, y el Padre respondía con los milagros que todo el mundo conoce. Entonces, ese proceso que ha durado 2019 años, desde la época de Jesús hasta hoy, se renueva en los años 70, cuando comienza el contacto extraterrestre tanto en Perú como en Uruguay. En Uruguay comienza en Maldonado, en Perú, en Lima, a través de Sisto Paz, su familia, su hermano, después su hermana también, y comienzan el contacto recibiendo comunicaciones del guía Oxal. Causalmente acá en Maldonado, un grupo pequeño comienza a recibir también comunicaciones del guía Oxal. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Por qué desde el año 70 al 86 no vuelve a sentirse al grupo Rama? Porque en los años 70 estaba la dictadura militar, de tal manera que no se permitían reuniones, y justamente esto que estamos haciendo hoy estaba prohibido. No podía haber reuniones de nada, de lo que fuera. Entonces, aquellos Ramas del año 70 de Maldonado terminaron con la misión por esa razón. En los años 86 aflora, a través de una familia, Henry Casa, Salomé, Romanís, el abuelo, y toda una familia empieza a recibir comunicaciones de otro guía, Axus, y luego investigando se dan cuenta o se enteran que en Perú también existe Rama, porque le dicen los guías: ustedes son Ramas, tienen que buscar a los Ramas. Ellos no tenían la más pálida idea de lo que era Rama, ni quién eran los Ramas. No, era muy gracioso porque cuando venía alguna gente preguntaba: ¿vos sos Rama? Entonces, claro, nadie podía ser Rama porque nadie sabía nada. Eran ellos los que estaban nominados para recibir la enseñanza y transmitirla. Y cuando ellos invitan a Sisto para que venga al Uruguay y lo llaman, y Sisto dice: sí, ya sé que tengo que ir al Uruguay, y los guías me lo dijeron. Entonces, cuando viene acá, coteja lo que se había recibido y coincide todas las comunicaciones que había recibido el abuelo, y que justamente ahora la vamos a transmitir a través del 5º libro, todos los mensajes del abuelo que me dio Henry en uno de los aniversarios de Rama, los vamos a tener todos desde el principio, con mucha información, muy vasta, muy buena información, que quizá alguna no hemos dado todavía. Entonces, esa venida de Sisto justamente trae las 24 prácticas que se habían recibido por parte de los guías, y nos da a los Ramas
esas 24, en aquel tiempo eran 22 prácticas, después fueron 24, y se comenzó la enseñanza, y dentro de esa enseñanza entramos nosotros, que éramos jóvenes, me acuerdo, un grupito de 5 o 6, que fue después lo que tuvimos el contacto en Chilca, y empezamos obviamente a practicar y a comprobar todo lo que significa el contacto, hasta que se tuvo el contacto, y Rama desde el año 86 a la fecha ha seguido transmitiendo ese contacto y esa información a todo el que quiera, ¿no? De modo que ese proceso de estos 2000 y pico de años nos llevan a la misma coyuntura que ocurrió hace esos 2000 años con los esenios. De acuerdo a la información extraterrestre, lo que nos han dicho los guías es que los actuales Ramas fueron los esenios de antaño. Es decir, hoy estamos haciendo lo mismo que la vez pasada. Esta vez volvemos a esperar a Jesús, pero esta vez no para enseñarle, sino para concretar el plan que nos dejó realizar, que es comunicarle a la humanidad no solo este conocimiento y esta enseñanza, sino también cuál es el objetivo de esta humanidad y por qué fue creada. Y el objetivo de esta humanidad fue suministrar a la humanidad la conciencia del perdón y el amor como base fundamental y el conocimiento de los 3 universos, a través de que ese conocimiento implica que el universo material y el mental, si bien existen, muchos desconocen que existe un universo espiritual, que es lo que tenemos que transmitir para que la gente, obviamente, pueda cambiar su actitud en la vida. Es decir, la gran oposición que hoy estamos recibiendo por parte de entidades negativas al plan es precisamente porque ellos no creen que exista un universo espiritual. Lo niegan. Creen que el universo material fue el que comenzó y el universo material fue la creación de esas entidades superiores. Entonces, Jesús ya lo hizo. Demostró que existe el universo espiritual a través de su sacro oficio, no solo resucitando, sino también transmitiendo todas esas prácticas y diciéndonos claramente que las cosas del espíritu no se pueden entender con la mente. Ahí nos está dando claramente la prueba de que existe un universo espiritual. Entonces los Ramas de hoy y toda la humanidad que vibran en la misma frecuencia, aunque no sepan que son Ramas, tienen ese objetivo: perdonar, amar al semejante y transmitir la información de que Dios existe en un universo espiritual, que es el más importante que existe en el universo. Porque tanto el material como el mental van a desaparecer, quedará solo el espiritual cuando todos hayamos pasado esa puerta dimensional que nos conduce al universo espiritual. De modo que nadie se pierde, nadie se condena y todos, tarde o temprano, llegaremos a Dios para verdaderamente ser felices. El objetivo de Dios y la creación de Dios es para que todo lo que ha creado sea verdaderamente feliz. Evidentemente que para que eso sea posible, tenemos que pasar todas las etapas de infelicidad y de media felicidad y de regular felicidad hasta llegar a la verdadera felicidad. Con muchas expresiones que dicen los guías a veces cuando uno pregunta y uno se asombra de recibir tanta cosa y dice, bueno, pero yo que he metido tanto la pata, ¿por qué me dan tantas cosas? Y la respuesta ha sido, el que no se embarra no sabe lo que es la limpieza. ¿Qué significa esto? Que el que no comete errores nunca va a aprender el verdadero conocimiento. La única forma de llegar al gran conocimiento es ir cometiendo errores, pero mejorando esos errores por la certeza y por el aprendizaje. Si no hay error, no hay aprendizaje. Porque si acertamos, nos quedamos en el molde, porque ya hicimos eso bien y está todo bárbaro. Pero si cometemos un error, vamos a tratar de corregirlo, de mejorarlo y hacerlo bien. De eso se trata la vida. Cada vida es una aventura, una maravillosa aventura que nos permite ir viendo cuánta cosa linda y buena podemos realizar
y antes no lo hacíamos por ignorantes. Entonces, ya digo, cada error tiene que ser meditado y pensado, a ver cómo puedo cambiar esto, cómo puedo mejorarme a mí mismo, ¿verdad? Ese es el proceso de la vida. Tenemos todo el tiempo del universo porque somos eternos, aunque todavía no tenemos la conciencia de qué significa siempre o eternidad. No tenemos esa conciencia. Como tampoco tenemos la conciencia de la perfección. Dios es perfecto. Por lo tanto, si nos crea a nosotros, ¿cómo somos nosotros? Exacto. Pero sin conciencia de esa perfección. ¿Cómo se adquiere la conciencia de la perfección? Precisamente a través de este proceso de dimensión tras dimensión. Ir subiendo y ir aprendiendo. Subiendo y aprendiendo. Subiendo, no solo aprendiendo, sino experimentando, viviéndolo. A Dios se le vive, no se le piensa ni se le imagina, se le vive. Y cuando uno vive a Dios, verdaderamente aprende. Entonces, es un proceso maravilloso que no solamente lo tenemos nosotros. Evidentemente, en el mundo hay cantidad de caminos que llegan a Dios. Pero este es uno valedero, bueno, positivo para este tiempo, porque las prácticas que nos han transmitido, si bien son ancestrales, son para este tiempo, adecuadas a este tiempo. Una persona que entra en rama a los 3 meses puede llegar a recibir la primera iniciación, que es el nombre cósmico, que es poder recordar las vidas anteriores, ¿verdad? Y recordar qué fue el pasado, para qué vino hoy y cuál va a ser su futuro. Y eso no es poca cosa. Y después, si se quiere comprometer verdaderamente en un camino de ayuda al semejante, puede recibir los cristales de cesio, que son unas pirámides de base cuadrada que se reciben en las palmas de las manos y se integran al pecho formando una estrella de 6 puntas. ¿Por qué se integran al pecho? Este elemento que se recibe a través de los cristales se llama cesio. El cesio es el elemento número 55 en la tabla periódica y es un elemento que se fusiona fácilmente con agua. ¿Cuánta agua tenemos en el cuerpo? Un 75% casi, un quizás más, de tal manera que cuando los ponemos en el pecho, se integran en el pecho a través de esa agua que tiene todo nuestro cuerpo. Y comienza una gran transformación en nuestro cuerpo físico, despertando facultades, despertando cualidades, haciéndonos vibrar, y desde ese centro energético del pecho nosotros podemos irradiar a personas, a ciudades, a continentes y al planeta, y a planetas y sistemas solares, y hasta una galaxia, y hasta un universo. Somos ilimitados. Nos dijeron los guías en una comunicación: no se preocupen por las limitaciones momentáneas, porque llegarán a ser ilimitados. Y esto tampoco entra en nuestra mente actual. Ser ilimitado significa poder hacer lo que quieras, todo lo que quieras. Obviamente estamos hablando de un camino positivo, espiritual, profundo. Entonces, realmente, para el ser humano, saber todas estas cosas tiene que llenarlo de alegría y esperanza, fundamentalmente esperanza, porque estamos en un proceso todavía muy rudimentario de evolución. Una tercera dimensión pisando la cuarta es empezar casi de cero. ¿Por qué? Porque la primera dimensión pertenece al reino mineral, las rocas, las piedras, eso es la primera dimensión. La segunda dimensión es el reino vegetal, donde están todas las plantas, los árboles. Recién en la tercera dimensión surge el animal y el hombre. Quiere decir que en esa tercera dimensión comenzamos a transitar la evolución. Hoy muchas personas ya han evolucionado lo suficiente como para acceder a una cuarta dimensión de conciencia, que es lo que le está ocurriendo al planeta Tierra. El planeta Tierra, cada 25.000 años aproximadamente, tiene transformaciones y cambios, como los que están ocurriendo hoy. Esas transformaciones pueden modificar los continentes y los lugares
y los polos, por ejemplo, se están derritiendo, pero se pueden ubicar en otro lugar, porque ya sabemos que los polos han cambiado hasta de posición. De manera que esa transformación planetaria tiene que ir acompañada con las transformaciones de los seres humanos que la habitan. ¿Y qué hace un ser humano que habita el planeta para poder adaptarse a esa vibración? Precisamente por eso el conocimiento que estamos transmitiendo. Estas prácticas permiten esa adaptación física, mental y espiritual que es necesaria para seguir viviendo en un planeta que está entrando en una cuarta dimensión, ¿verdad? Entonces, se me preguntará, ¿y qué pasa con aquellos que no hacen las prácticas? ¿Qué pasa con el que no sabe? Era lo que hablábamos al principio. La evolución tiene mucho tiempo, miles de años de evolución para poder llegar a entender esto. O sea, yo no le puedo meter en la cabeza, ni puedo abrir su cabeza a la gente que no entiende, porque no es su momento. El momento de ellos es vivir lo que viven hoy, con todas las contrariedades y los problemas que tienen, porque son lógicos. Cometen errores que van a tener que ir mejorándose a través del tiempo y el espacio. De tal manera entonces que hoy vamos a tener una confrontación con muchísima gente que no va a entender esto y que también nos va a atacar porque no entiende cómo ha ocurrido en el pasado, cómo ocurre hoy y va a seguir ocurriendo en los distintos mundos que hacen este mismo proceso de transición y de cambio. De manera que cuando uno entra en una misión de contacto como esta, tiene que sentirse verdaderamente satisfecho de haber entrado, agradecido y obviamente ocuparse en prepararse lo mejor posible para poder pegar ese salto maravilloso que implica entrar en una dimensión superior de conciencia. En la cuarta dimensión, donde están estos guías extraterrestres que hoy hacen contacto con nosotros a través de comunicaciones y experiencias de contacto físico, nos permite ir vislumbrando ese mundo que vive en paz, vive en armonía, no hay guerra, no hay dinero, nadie se preocupa por nada porque lo tienen todo y el gobierno es planetario, nunca va dividido en países. De tal manera que el amor, todo lo que implica una sociedad casi perfecta, nadie es infeliz, todos disfrutan de la vida a un nivel extraordinario, poco comprensible hoy para la tecnología actual, a tal punto que esos guías nos han dicho que nuestra tecnología para ellos es motivo de piedad. De tal manera que si hoy nos ufanamos de que tenemos esto y tenemos lo otro, que el celular, que son pequeñeces en comparación a lo que hay en esa dimensión superior. Este proceso lleva en el Uruguay este año 33 años. Es una clave muy importante, es una clave dentro de la misión. 33 en realidad es la estrella de la misión de 6 puntas, son 2 triángulos entrelazados que forman esa estrella, pero también representa a Dios, ¿verdad? La Trinidad, el 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o conciencia crística, que es lo mismo. Entonces, la enseñanza es para toda la humanidad que esté despierta a este camino. Y como vemos, no son muchos, ¿verdad? Pero también nos dijeron, no queremos cantidad de personas, sino calidad de personas. Y no es porque desechemos al resto de la gente. Repito, el resto de la gente no aceptaría esta enseñanza, la rechazaría. Entonces, ¿para qué lo vamos a traer? Cuando llegue su momento, ellos la recibirán. Pero quienes tienen que recibir hoy esta información son aquellos que pueden entenderla, aceptarla y ponerla en práctica. No basta entenderla, no basta querer, sino que hay que llevarla a la práctica de cada día. Es decir, ser ejemplos de vida. Se llama ser soles en la tierra. Jesús indicaba a sus discípulos, les preguntaba, díganme, yo tengo un farol,
¿Dónde lo pongo para alumbrar? ¿Debajo de la mesa o encima de la mesa? No, maestro, encima de la mesa. Precisamente, ustedes son faroles. Ustedes tienen que estar encima del pueblo, de la gente, que esté preparado a ser alumbrado. No todos van a aceptar esa lámpara, pero ustedes tienen que estar preparados para alumbrar a quien quiera esa luz. Entonces, digo, se viven experiencias que confirman todo esto maravillosamente. Yo recuerdo un viaje que hice a España y un lugar que me habían señalado para ir. Cuando llego a ese lugar, había una gran catedral. En lugar, la ciudad se llama Jaén. Y yo entré a esa catedral y recuerdo que me decía el vino que yo no vine preparado, yo no me hice ninguna preparación para recibir algo, porque uno no sabía para qué iba, los guías me mandaron ahí. Cuando entro en la iglesia, yo me venía preguntando, bueno, ¿para qué vine, no? ¿Para qué vine a este viaje? No sé cuánto. Y me siento, cuando entro en la iglesia, un sacerdote estaba dando misa. Y dije, bueno, antes de dar la vuelta alrededor, con respeto, esperé, me senté en el banco a que terminara la misa el sacerdote. La primera palabra que el sacerdote dice cuando predica, clarito así, habéis venido para hacer luz. Imagínate, se me pararon los pelos. Era la pregunta que yo había hecho, ¿para qué vine? Así, al de saque, habéis venido para hacer luz. Eso me quedó tan fuerte, ¿no? Fue una experiencia muy linda, pues fue una respuesta directa, ¿no? Y eso nos tiene que realmente entusiasmar, que podemos ser luz para mucha gente, iluminar a otras personas, con sencillez, porque no es necesario mucha cosa, simplemente a veces una respuesta a una pregunta, una ayuda de los conocimientos que tenemos puede llegar a salvar a una persona de un gran contratiempo. A mí me pasó acá al lado, yo trabajaba en Austral, estábamos un día y viene una amiga de un compañero nuestro, en un estado, se le veía mal, muy mal, que había tenido un intento de suicidio, había tomado no sé qué líquido que le quemó todo por dentro, estuvo en un hospital y justamente el objetivo de ella no creía en Dios, no creía en nada. Y no sé por qué ese día, yo justo salgo hacia afuera y estaba esa compañera con la amiga. Y dice, mira Rafa, mira, presento a esta amiga, tiene un problemita, ¿querés charlar con ella? Sí, como no, empezamos a charlar. Y obviamente empezaron a salir respuestas de las preguntas que ella hacía, de la existencia, del por qué esto, por lo otro. Fue mágico aquello, porque fue saliendo respuestas de tal manera que esta muchacha dijo, me salvaste la vida. ¿Cómo? Sí. Todas las respuestas que me diste me respondieron los por qué, porque yo me iba a suicidar. Le erré la primera vez, pero esta vez estaba decidida a matarme. Me salvaste la vida, porque ahora entendí cuál es el verdadero camino. Y me agradeció. Bueno, para mí fue una alegría muy grande, ¿no? Porque que alguien te diga eso, pero las preguntas que te hacían eran existenciales, ¿no? Y digo, aplica esto, y aplica esto, y aplica esto. Y bueno, pero son esas cosas que uno realmente sabes que Dios está ahí, que te contesta, que te apoya. Y bueno, ser luz es algo maravilloso. Por eso tenemos que prepararnos, entrenarnos bien, saber todo lo mejor que podemos de las enseñanzas, y eso se da naturalmente, porque, como dicen los propios guías, no te preocupes por lo que vayas a decir, cuando llegue el momento sabrás qué decir. Y eso nos pasa a todos. Quienes estamos dentro de la misión, sepamos un poquito, sepamos mucho, sepamos medio, recuerden esto, que de rama
nadie sabe más que ustedes. Eso es claro. Y si empezaron recién, saben el principio, pero el otro que está afuera, ni siquiera eso. Entonces pueden hablar del principio por lo menos. Y a medida que van aprendiendo, lo van transmitiendo. Entonces, ustedes, una vez que entraron acá, se enciende una vela. Se enciende una luz interior de ustedes, que les va a permitir alumbrar a otros. Hoy es una vela, mañana puede ser un farol, pasado un gran farol que ilumine a mucha gente. Y hasta que nos transformemos en soles, para alumbrar a mucha más. Este es el proceso Rama. Es amplio, es profundo. Vamos a encontrar todas las respuestas en la medida que hagamos la pregunta. Y nunca nos vayamos con una incógnita sin preguntar, porque las respuestas siempre existen, sobre todo para el buscador. Bien, si hay alguna pregunta, alguna duda. Va es un poco obvio, pero ¿cuál es la definición de rama? Por ejemplo, decir, yo soy rama, ¿cuál es? La definición es lo que acabo de decir, significa sol en la tierra. Ra, sol, Amón Ra, el dios del sol, y Ma es el nombre que le dan los extraterrestres a la tierra. Por eso la palabra Ra-Ma. Al revés, van a ver que dice amar. Por eso Rama es amar. O sea, el proceso es ese, ¿no? Y este fue un plan creado por 24 ancianos de la galaxia, los que rigen la galaxia, y los 9 de Andrómeda, que rigen el universo. Es decir, ellos crearon un plan de ayuda a la Tierra justamente para transformar al ser humano en un sol, a través, obviamente, de su preparación personal. Estaría bueno que expliques la actualidad de Jesús, porque explicaste hace 2000 años, pero hoy en día... Bueno, Jesús hoy en día está en un satélite de Júpiter en Morlen, en una ciudad, hay varias ciudades en Morlen, preparándose para retornar a la Tierra y preparando a muchísima gente, sobre todo los extraterrestres, que con sus naves ya hace rato están custodiando el planeta en toda su órbita, ¿no? Naves gigantescas algunas, naves madres, que además dentro de sí tienen las naves exploradoras. Entonces, todo ese preparado que están haciendo realmente es fabuloso, ¿no? Inimaginable para un ser humano de la Tierra. Es un proceso real y Jesús se está manifestando ya en varias partes del mundo, a varias personas. A nosotros, bueno, no digo que es algo común, pero varias veces hemos tenido grandes experiencias con el Maestro. En los trabajos importantes que hemos hecho, siempre se ha manifestado. Es más, nuestra misión de Uruguay es una misión crística con Él. Es un privilegio que tiene Uruguay, realmente, ¿no? Otras ciudades o, digamos, otros países tienen otra función que cumplir. La nuestra es crística, por naturaleza. De manera, por una sencilla razón, porque Uruguay tiene forma de corazón. Y también Tacuarembó tiene forma de corazón. Somos el corazón del planeta. El Uruguay es el país que tiene que transmitir amor y perdón. Pero primero consigo mismo, que todavía no lo ha hecho. Seguimos con odios y rencores por todo lo que ha pasado. Yo comprendo las pérdidas, pero nadie va a resucitar a nadie y sabemos que todos son inmortales y van a volver a vivir. Pero como la gente no lo sabe, seguimos generando esa, yo diría, complejo de culpa que hay, sin perdonar los procesos que han ocurrido y que tienen que ver con el karma de mucha de la gente que tuvo que partir. Es decir, no hay nada que esté mal,
es que hay que comprender esto. ¿Y cuánta gente no va a comprender lo que estoy diciendo ahora y se va a rebelar con lo que estoy diciendo? Y me va a decir, este está loco, está enfermo, porque ya me ha pasado. No se entiende que somos inmortales y que no es la única vida que tenemos esta de hoy. Hemos tenido tantas vidas anteriores, hemos metido la pata tan profundo que hemos asesinado, matado, destrozado y no nos acordamos. Entonces cuando nos pasa lo mismo, entonces digo, qué injusticia. No hay ninguna injusticia. Dios sabe lo que hace y están para eso las leyes que Él instauró, que son 7 leyes universales. Ahora, si nosotros transgredimos las leyes, no le podemos echar la culpa a Dios. Lo que podemos tener es ignorancia de cómo funcionan las leyes. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir ya hace 33 años. Entonces, si no la queremos aprender, ya no es un problema de Dios, es nuestro problema. Cuando ustedes quieren o les importa algo del mundo, el fútbol, un empleo, una profesión, ¿verdad? Estudian. Tienen que dar exámenes. Tienen que empaparse de lo que quieren desarrollar. Si sos futbolista vas a tener que entrenar, practicar y algún día vas a jugar en primera. Si querés ser arquitecto o ingeniero tenés que estudiar y recibirte. Y acá pasa lo mismo. Si vos querés ser espiritual, hermano, tenés que laburar, estudiar, profundizar y trabajar contigo mismo para descubrir las verdades que están al alcance de la mano, pero que si no las practicás, si no las comprobás, no las vas a aceptar. Y ese es el proceso que no estamos haciendo en el planeta. La mayoría de los seres humanos no lo están haciendo. Porque quizás no lo tengan que hacer. Pero el remanente que puede llegar a entender esto que estoy diciendo, sí tiene la responsabilidad que lo debe hacer, porque para eso vino. Entonces no nos excusemos. Yo no sé esto, yo no sé tal cosa. A mí nadie me dijo. No te lo van a decir. Lo tenés que buscar vos, por ti mismo, investigando. Entonces, el conocimiento está. Hay que practicarlo y comprobar que es verdad y funciona. Nosotros aquí, en esta misión, ya hace 33 años que vivimos los milagros de la época de Jesús. Los mismos. Multiplicación de esto, multiplicación del otro, curación milagrosa. Todos los días ocurre. Pero no lo vamos a estar diciendo con una corneta. Porque no te va a decir, mi nieto, están todos locos, mirá lo que dicen. Acá el que viene lo comprueba. Y eso es lo más importante, comprobar por uno mismo que estamos hablando una verdad que es irrefutable, pero como nadie la practica, nadie la comprueba. Ese es el tema, porque la información está, el conocimiento está ahí. Cuando Jesús dice, ama a tus semejantes, ama a tus enemigos, ahí saltamos como pelota. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? Cuando entiendas por qué te lo dice, ahí vas a entender por qué tenés que amar verdaderamente a tu enemigo. Porque bastante tiene con ser ignorante como para que todavía tú le castigues con la incomprensión o el juzgarlo. También te dijo, no juzguéis si no queréis ser juzgados. No tenemos la capacidad de juzgar a nadie porque somos iguales todos en este camino y este proceso. Hemos metido la pata muy hondo y el Padre siempre nos perdona. Porque si no fuera así no estaríamos de vuelta. De modo que tenemos que aprender de ese Padre de amor que perdona. Nunca castiga, nunca condena. ¿Cómo puede ser que un Padre creador te vaya a castigar? Un ser perfecto te vaya a condenar eternamente. Es una falacia propia de la ignorancia del ser humano, del hombre que inventó todo eso. Dios es amor. Por eso es que tenemos la gran posibilidad de pegar ese salto evolutivo en la medida que comprendamos todo este proceso, ¿verdad? Y también aprender a tolerar, por eso el amor que pide el maestro, a aquellos que no están en este momento en condiciones de entender y de cambiar. No por eso le vas a pegar una patada en la cabeza, ¿no? Ni lo vas a insultar,
ni los vas a denigrar. Los vas a atender como es y no hablemos del tema y se acabó el problema. No tenemos por qué enchufarle nada ni desestabilizar de lo que están haciendo. Vinieron para eso. Pero esa comprensión es necesaria. Comprender a todo el que está alrededor nuestro. Bien, por hoy la charla es suficiente.